quisiera yo empezar presentando un poco a Nexa, ¿no? Bueno, nosotros somos un player global somos una empresa brasileño-peruana, ¿no? Por mi acento ya verán que yo soy brasileño y luego verán que Héctor es peruano, entonces tenemos una empresa brasileño-peruana cada vez más ligada en sus raíces por los valores de la empresa y buscando la multiculturalidad de nuestra gente, ¿no? Entonces somos un player global de minería de zinc, cobre, plomo, plata y otros minerales que son elementos esenciales para nuestras vidas, ¿no? Tenemos más de 60 años de experiencia y estamos entre los 4 mayores productores mundiales de zinc, ¿no? Somos parte de un grupo que tiene sí, más de 100 años, que es el Grupo Votorantim, que es uno de los mayores conglomerados industriales en América Latina, y como Nexa, desde el 2017 estamos listados en las bolsas de Nueva York y Toronto, ¿no? Bueno, tratamos de seguir las tendencias tecnológicas, ofreciendo productos que siguen los más altos estándares y buscando también ser innovadores y hacer acciones conjuntas con los stakeholders, ¿no? Desde proyectos sociales hasta minería greenfield, y también acciones en toda la cadena como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Tener productos de alta calidad al final no es suficiente. Nuestra misión es ofrecer servicios a nuestros clientes y stakeholders, hablar para qué se utiliza el zinc, hablar del proceso de galvanizado, que es un proceso sustentable, ¿no? Sostenible, y ayuda a las generaciones a mantener las estructuras y evitar la corrosión. Entonces nuestra misión también es traer servicios y traer informaciones a la población para que todos puedan tomar mejores decisiones a la hora de utilizar sistemas de revestimiento, de protección contra la corrosión, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos, no? Déjame sacar eso. Tenemos minas en Perú, 3 minas en Perú, Cerro Lindo y Cerro Pasco, que tienen las minas del Porvenir y Atacocha, 2 minas en Brasil, que es Paracatú y Vazante. Tenemos refinerías en Cajamarquilla, que es en Perú, y 2 en Brasil, que es Tres Marías y Juiz de Fora, ¿no? Estamos cerca de entre 60 y 70%, somos autosostenibles en lo que es la parte de minería, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que nos autoabastecemos, autosuministramos con nuestras propias minas para en nuestras refinerías producir el zinc a entre 60 y 70%, lo que queda de lo que necesitamos de materia prima adicional la compramos en el mercado, ¿no? Tenemos oficinas en São Paulo, oficinas comerciales, ¿no? En São Paulo, Lima, Luxemburgo y Houston. Y bueno, dentro del área de la directoría comercial tenemos el área de desarrollo de productos y asistencia técnica, ¿no? ¿Qué buscamos a través de esta área con este soporte, ¿no? Tenemos un equipo especializado para la atención de las demandas técnicas y desarrollos de productos, entre ellos las aleaciones, y nuestro enfoque es poder ayudar a los clientes con dudas sobre los productos de Nexa, el proceso de galvanizado, hacer capacitaciones a los operadores, a los jefes de planta, sacar dudas de problemas de calidad que pueden generar en el proceso, entre otros apoyos como implementación de herramientas de calidad. Siempre tratamos de estar ayudando a los clientes para que cada vez sean más competitivos en el mercado, ¿no? Bueno, antes de hablar de las aleaciones de zinc, quisiera hablar un poquito del mismo zinc.
¿no? Bueno, el zinc es el número 25 elemento químico más abundante en el mundo y existe naturalmente en el aire, en el agua, en el suelo. Por medio de la exploración mineral, el zinc es extraído de las rochas, de las piedras calcáreas, ¿no? Que son sus hospederas más comunes. Entonces, con innumerables variaciones, el zinc puede ser encontrado principalmente como sulfeto asociado al plomo, cobre, plata, hierro, entre otros metales, ¿no? Y cuando hablamos de zinc, de óxido de zinc, de polvo de zinc, el zinc es más que un metal y es un nutriente, ¿no? Por ejemplo, el óxido de zinc va muy dedicado a la nutrición animal, a hacer fertilizantes, así como el sulfato de zinc. También va a hacer medicamentos, entre otras cosas. Entonces, es un vínculo importante para la vida, ¿no? Bueno, entrando ya en temas de aleaciones de zinc, ¿no? O sea, en un otro foro, no era este el esperado, podemos hablar de otros tipos de aleaciones de zinc, como el Zamac, como el latón, Zamac 2, Zamac 3, Zamac 5, Zamac 8, ¿para qué sirven esas aleaciones que son dedicadas básicamente o a seguimientos de fundición, ¿no? O de transformación? Pero bueno, vamos a enfocar nuestro trabajo en lo que son las aleaciones para el proceso de galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuáles son las razones para utilizar aleaciones en un baño de galvanizado, además del zinc puro, ¿no? ¿Por qué se utilizan elementos aleantes, ¿no? Para promover una apariencia lisa y brillante de la pieza, o sea, del producto terminado, tener un control de los aceros reactivos, que vamos a hablar un poco más a detalle luego, tener una reducción del espesor del revestimiento, ¿no? Para no optimizar el proceso, quiero decir, para no enviar, por ejemplo, espesor que esté muy por encima de lo que dice la norma, porque al final la norma está para eso, ¿no? O sea, hay que seguir la norma, no tiene sentido enviar a un cliente un galvanizado con un espesor que esté muy por encima de la norma. Uno, porque muchas veces el cliente no va a pagar por eso, y otro, porque si está la norma es porque existen problemas operacionales o estudios que dicen que con este espesor es suficiente para recubrir y proteger el acero por un periodo bastante largo, ¿no? Y por último, una de las razones es la reducción del consumo de zinc, ¿no? Y de la generación de dross y ceniza en el proceso, que está muy relacionado con el punto de arriba, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las razones para utilizar aleaciones de aluminio, ¿no? El aluminio genera un aspecto más brillante en las piezas galvanizadas. Reduce la generación de ceniza, pues protege el baño de la oxidación atmosférica del zinc, genera una mayor homogeneidad en el baño de galvanizado y una mayor uniformidad de la capa depositada, minimizando la operación de acabado, ¿no? Como sabemos, en un proceso de galvanizado, y aquí podemos ver muchas veces la primera parte de la pieza entrar en el baño también es la última a salir, ¿no? Entonces, tener una mayor uniformidad y también una mayor fluidez en el baño hace con que haya la menor diferencia posible de la capa de un lado para el otro de las piezas, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que ser la adición del aluminio, ¿no? Antes de hablar de esas alternativas, es importante hablar de las características físico-químicas, físicas principalmente de los elementos, ¿no? Entonces, si vemos acá, el punto de fusión del aluminio es considerablemente más alto que del zinc, ¿no? Mientras el zinc tiene un punto de fusión de 419, 420, el aluminio está en 660 grados, ¿no? Centígrados. Y la densidad del aluminio es mucho más baja que la densidad del zinc,
¿no? O sea, mientras la densidad del zinc es de 7.140 kilos por metros cúbicos, la del aluminio es de 2.698, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué es lo que genera esta enorme diferencia esta grande diferencia en el punto de fusión y esta enorme diferencia en la densidad, ¿no? Bueno, el aluminio se utiliza tanto en un proceso de galvanizado general por inmersión en caliente, que es el proceso batch, como en un proceso continuo, que es de alambre o de las láminas, ¿no? De las chapas galvanizadas. En galvanización general se recomienda concentraciones entre el 50 y el 90 partes por millón de aluminio, ¿no? Ya en un galvanizado continuo es la casa de 1.000 partes por millón, ¿no? 0,1%, ¿no? ¿Por qué? Porque en el galvanizado general, mucho aluminio va a hacer con que el aluminio reaccione con los cloruros del flux y genere puntos negros que vamos a ver en la próxima diapositiva. En un proceso continuo no hay flux, o sea, hay un horno que antecede el proceso y se calienta las planchas, las chapas para sacar las tensiones, pero cuando emerge las chapas en el baño de zinc no hay un revestimiento con flux. Eso hace con que se pueda trabajar a un contenido de aluminio mayor y además a la velocidad de reacción que hay, la velocidad de proceso de un galvanizado continuo es mucho mayor y este aluminio hace con que sea un catalizador y que la reacción ocurra con mucho más velocidad, ¿no? Se forma una capa muy delgada de hierro, aluminio y luego la capa de zinc. Entonces, por eso las concentraciones de aluminio en un proceso continuo son mucho mayores, ¿no? Pero bueno, regresando al proceso de galvanizado por inmersión en caliente, concentraciones de aluminio más altas, las recomendadas, pueden generar una apariencia con puntos negros en las piezas galvanizadas, como podemos ver acá, ¿no? Eso, como ya comenté, es debido a la reacción que puede ocurrir entre el aluminio y los los sales que protegen y preparan la pieza antes de que sean galvanizadas, ¿no? ¿Cómo se debe adicionar el aluminio en el baño, no? Para lograr los beneficios que ofrece el aluminio, este debe estar uniformemente distribuido en el baño. Se recomienda usar lingotes en la forma de zinc aluminio porque es a través de estas que se consigue adicionar la cantidad de aluminio requerida y a una temperatura de fusión cercana a la temperatura del horno o incluso más baja cuando se utiliza aleaciones cerca al punto eutético de las mismas, ¿no? No es recomendable utilizar aluminio puro, alambre de aluminio, chatarra de aluminio, latas, estas cosas, ¿no? Debido al poco control sobre las impurezas indeseadas en el baño, ¿no? Yo hablamos del hierro, cobre, cromo, manganeso, magnesio, pero al final el gran villano, el gran problema de este tipo de chatarra es el hierro, ¿no? Cuanto mayor es la cantidad de hierro, mayor va a ser la generación de dross en el baño, ¿no? Y eso al final es una pérdida de proceso, una pérdida de zinc con la generación del dross y consecuentemente una pérdida financiera, ¿no? Bueno, hablando ya de los productos realmente de un portafolio, hay diferencias entre una aleación de uso continuo, o sea, una aleación de sustitución del zinc SHG tal cual, y aleaciones de adición al proceso, ¿no? La aleación ZN4E es una aleación de uso continuo y puede sustituir el zinc SHG. ¿Por qué? Porque el contenido de aluminio en esta aleación ya está dentro de los parámetros recomendables, de 50 a 90 partes por millón, ¿no? Esta es la especificación de la aleación. Entonces, esta aleación ha sido desarrollada por Nexa justo con el objetivo de facilitar la adición del aluminio en el baño de zinc. O sea,
se sustituye el zinc SHG por esta aleación con un poquito de aluminio y ahí no tiene que estar muchas veces haciendo cuentas. Algunos clientes solo utilizan esta aleación. Otros clientes, dado la velocidad de proceso y todo, además siguen utilizando alguna cantidad de adiciones de aleación, aleaciones de adición con 5 o 10% de aluminio, pero dado que se utiliza el ZN4 ya con una cantidad de aluminio, esta adición de otras aleaciones con más aluminio se reduce a mucho menos de lo que se utiliza normalmente cuando se utiliza el zinc puro SHG en el baño, ¿no? ¿Y por qué utilizar esta aleación, no? Porque el aluminio ya se encuentra disuelto en el zinc, brindando una mayor homogeneidad en el baño y consecuentemente generando una capa más uniforme, ¿no? Y eso va en línea con lo que yo hablé de la diferencia de densidad, ¿no? Cuando el aluminio ya está disuelto en el zinc, cuando se añade esta aleación en el baño, dado la concentración pequeña de aluminio, esta aleación no va a estar flotando en el baño como haría un aluminio puro, por ejemplo, ¿no? Por eso la pérdida de aluminio en un baño de galvanizado es muy alta cuando se utiliza el aluminio puro, porque esta diferencia de densidad va a hacer con que el aluminio se quede flotando en el baño. Y cuando se utilizan aleaciones con este contenido bajo de aluminio o incluso con aleaciones con 5%, que está cerca al punto eutético y tiene un punto de fusión mucho menor, va a homogenizar mucho mejor en el baño, ¿no? Y eso hace con que haya una menor tendencia a la generación de ceniza, dado que el aluminio va a flotar con un aluminio puro, entonces va a salir mucho más aluminio junto con la ceniza, ¿no? Otros tipos de aleaciones, como yo había comentado, son aleaciones de 5 y 10% de aluminio. ¿Por qué utilizar estas aleaciones? Para compensar la pérdida de aluminio en la ceniza y en el propio revestimiento, ¿no? ¿Por qué las piezas quedan brillantes? Porque el aluminio va junto con la pieza y hace con que haya un mejor acabado de las piezas, ¿no? Entonces hay mucha pérdida de aluminio en el baño. Y para mantener el contenido de aluminio dentro del rango óptimo recomendado. Bueno, ahí está el ejemplo que yo hablé de eutético, ¿no? Esta es el gráfico de eutético de una aleación aluminio zinc. Aquí podemos ver que cerca a los 95% en peso de zinc es el más recomendado para utilizar. Entonces, se puede utilizar también con 10%, pero el más recomendado es 5%. Entonces, una composición de aleación de 95% zinc y 5% aluminio va a tener un punto eutético de 381 grados Celsius centígrados, que está bien por debajo de los 450 de operación del proceso, ¿no? Y aquí gráficamente lo que yo había explicado, ¿no? Cuando se utiliza el aluminio puro, él tiene la tendencia de estar flotando debido a esta diferencia de densidad, mientras que cuando se utiliza a través de aleación, tiene la tendencia de ir al fondo y estar mucho más bien homogenizado en el baño, ¿no? Aquí están algunas experiencias de clientes con esta aleación ZN4 que les había comentado. Perdón. Mayor homogeneidad en el baño, menor arrastre de aluminio en la ceniza, la apariencia de las piezas mejora y la química del baño se mantiene, ¿no? Se redujo la generación de ceniza, el aluminio da brillo, mejora el escurrimiento, el vida oxidación del zinc, se redujo la adición del aluminio, de aleación zinc-aluminio, en este caso debe ser 5 o 10%. Este es un cliente que ya está usando a más de 2 años. No, y estos clientes por fin no han vuelto a utilizar el aluminio puro, mejoró el control de la adición del aluminio haciendo más homogéneo, no hay problema de exceso de ceniza, tampoco hay zonas desnudas con un mal manejo de aluminio, ya 3 años utilizando, ¿no? Todos esos son clientes de América Latina, pero de hecho esta aleación ya tenemos en Brasil hace más de 5, casi 10 años en nuestro portafolio. En el Perú tenemos no más que 2 años. Y es un hecho que en Brasil de 70 a 80% de los galvanizadores generales utilizan esta aleación al invés de utilizar SHG, ¿no? Bueno,
Cambiando un poco ahora de elemento y hablando un poco del níquel, ¿no? ¿Cuáles son las razones para utilizar aleaciones de níquel en un baño de galvanizado? Para controlar el crecimiento de la capa intermetálica, hierro-zinc, en los aceros reactivos, ¿no? Pero ¿qué es un acero reactivo? ¿No? Desafortunadamente, la falta de información genera que muchas veces enviamos, como clientes finales, enviamos el acero para galvanizar sin saber la química del acero, ¿no? Y esto puede generar un trabajo más difícil para el galvanizador a la hora de galvanizar, ¿no? Sea problemas de aspecto superficial, porque los aceros reactivos van a hacer con que las piezas queden más gris, sin mucho brillo, o sea por problemas operacionales de alcanzar la capa o de tener sobrecapa. Entonces, el acero reactivo de una manera bien básica, ¿no? O sea, en Internet está harto de material. La norma brasileña incluso tiene una tabla que habla de la influencia del silicio y el fósforo en la galvanización de la pieza, el contenido de silicio, el contenido de fósforo, cuál es la reactividad del acero y la apariencia del revestimiento, ¿no? Y eso es el efecto Sunderland, ¿no? El espesor del revestimiento y el contenido de silicio hace con que en un material que esté entre 0,04, 0,015 más o menos, hasta el 0,022, por ejemplo, y arriba del 0,22 más o menos, este es el problema que es el efecto Sunderland, ¿no? Entonces, utilizando la fórmula de silicio equivalente, ¿no? El porcentaje de silicio en el acero más 2.5, el porcentaje de fósforo están entre 0,04 y 0,15 o arriba de 0,22, son aceros reactivos, ¿no? Eso significa que el mejor acero para galvanizar está debajo de 0,04, que son los calmados en silicio, ¿no? O entre el 0,15 y el 0,22, o incluso hasta 0,25, como les había comentado, ¿no? Se puede igualmente utilizar la posición de la curva de Sunderland para evaluar esta reactividad. Aquí está un otro ejemplo de, básicamente es la misma curva, pero aquí con ejemplos de fotos de cómo queda la microestructura de la capa, ¿no? Entonces, aquí se queda una capa muy gris, no uniforme, no hace la formación de las capas intermetálicas como debería ocurrir, y es como ocurre entre el 0,15 y el 0,22 o el 0,25 más o menos, y aquí muy por encima del 0,25, como también forma cristales y no tiene una galvanizada, una formación de capas intermetálicas homogéneas, ¿no? La química del acero recomendada para galvanizado por inmersión en caliente se puede seguir a través de la STM A385, ¿no? El silicio por debajo de 0,04 o entre 0,15 y 0,22. Fósforo por debajo de 0,04, carbono por debajo de 0,25 y el manganeso por debajo de 1,30. Bueno, la verdad es que este es el mundo ideal, pero en realidad muchas veces y la gran mayoría de las veces el acero que llega al galvanizador, ni el galvanizador ni su cliente tiene la mínima idea de la calidad y de la composición química del acero, ¿no? Entonces, por eso el níquel, y vamos a hablar luego, es un elemento que ayuda a la hora de controlar esos aceros reactivos, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando hay una formación de capas muy gruesas y que genera un revestimiento no adherente y ocasionando esos desprendimientos de la capa de zinc, ¿no? Bueno, una aleación con zinc níquel 0,5% y en el baño operando en 0,05, o sea, 10% menos, ¿no? Una fracción de 10 menos, ese es el contenido ideal de níquel en el baño. Entonces hay una reducción en la viscosidad del baño y adición de níquel ayuda a controlar el crecimiento de las fases intermetálicas en el revestimiento,
resultando en capas más delgadas de galvanizado. O sea, esta es una capa con un contenido de níquel con un acero reactivo característico, ¿no? No hay una formación muy uniforme, en este caso ya con el níquel, o sea, va mejorando. Perdona, es aquí que quiero enseñar. O sea, ese es un silicio, no, es un acero no reactivo y ese es un acero reactivo. Y aquí es un baño sin nada de níquel. Aquí es un baño con la cantidad ideal de níquel y ese es un baño ya sobrepasado de níquel, ¿no? O sea, el níquel es un elemento muy caro. Entonces, hay que tener un control de la adición de níquel en el baño y además de ser caro, genera problemas que yo voy a enseñar luego, ¿no? Entonces, hay que mantener la concentración ideal de níquel en el baño. No tiene sentido y no tiene por qué utilizar más níquel de lo recomendado, porque no va a generar ninguna mejora en la pieza, ¿no? Mientras aquí podemos ver que en un acero no reactivo hace la formación de las fases intermetálicas, ¿no? Y con un acero reactivo, sin nada de níquel, va a hacer los cristales, como les había comentado antes. Y con el níquel va a hacer con que haya una supresión de los cristales y va a hacer con que vuelva a hacer, a controlar el crecimiento de la capa y tener una capa más uniforme, ¿no? Bueno, haciendo el mismo que hicimos con el aluminio, ¿no? Para hablar del níquel, ¿no? El punto de fusión del níquel es muchísimo más alto que el zinc. Y la densidad es algo más alta que el zinc, ¿no? Esa es una duda que siempre nos ocurre, ¿no? Y ocurre en cualquier congreso que participemos, que es, ya, ¿qué es mejor? ¿Es utilizar una aleación con zinc-níquel a 0,5% y poder controlar en el baño a través de un balance de masa de cuánto tengo que añadir al día para tener la concentración ideal de 0,05, o es mejor utilizar el níquel puro, sea en pastillas, sea el polvo de níquel que se utiliza mucho, ¿no? Bueno, según la literatura, el rendimiento del níquel polvo es 85%. Entonces, hay una pérdida de 15% que en las aleaciones no hay, ¿no? Entonces, más níquel en el baño, mayor va a ser la formación de dross de zinc, hierro, níquel, que es distinta al bottom dross del fondo, ¿no? Y así son los problemas de apariencia que ocurren con esta generación de este dross en suspensión, ¿no? Entonces, aquí está 450, es la temperatura de operación. Y aquí está el baño líquido, mientras se trabaja muy por encima de los contenidos recomendados, como habíamos dicho, como por ejemplo llegar al 0,06 de níquel, empieza a tener dross flotante en el baño, ¿no? Entonces, por eso tener este control es muy importante para evitar la formación de este dross en suspensión. Además, el níquel polvo requiere utilización de nitrógeno, de EPPs, mascarillas. Hay que tener capacitación constante de los operadores para trabajar con este tipo de proceso, y puede ser inflamable. Todo metal en polvo puede ser inflamable, ¿no? Bueno, hablando otra vez de las aleaciones de zinc-níquel, ¿no? Al final el níquel, como yo comenté, es muy caro. Y utilizar níquel para controlar capas cuando no se galvaniza acero reactivo no tiene sentido. El níquel él va a actuar realmente cuando no hay control del acero que se galvaniza, y mucho de este acero que se galvaniza es reactivo, ¿no? Entonces aquí está la zona de Sunderland, y como podemos ver, la parte gris es un galvanizado con zinc puro, y el naranja es con una aleación de níquel. Entonces, cuando se trabaja sin acero reactivo, no habrá diferencia de espesor, ni tampoco cuando se trabaja muy por encima de los 0,22 de silicio equivalente. Sino entre el 0,15 y el 0,21, 22, ahí sí es donde el níquel va a hacer efecto y va a conseguir reducir las capas, ¿no? Y tener el mayor control de ese espesor. Por último,
quisiera hablar de un elemento que es algo nuevo. Bueno, en América Latina es muy nuevo, en Europa se utiliza algo, en Estados Unidos también, que es el bismuto, ¿no? Bueno, aquí en América Latina, muchos de los galvanizadores utilizan el plomo con dos intenciones, por dos razones, ¿no? Una es disminuir la tensión superficial del baño, hacer con que el baño quede más fluido y así mejora el escurrimiento y el aspecto de la pieza. Esa es una razón para utilizar el plomo. La otra es saturar el plomo en el baño hasta más que 2%, por ejemplo, y hacer con que el plomo decante y vaya al fondo de la cuba y haga un colchón para proteger el baño y se haga más fácil sacar el dross a la hora de la remoción del dross, ¿no? El precio del bismuto es muchísimo más caro que el plomo. Entonces no tiene sentido saturar el bismuto en el baño hasta que vaya al fondo para sacar el dross, ¿no? Sino que el bismuto tiene la función similar y sustituye el plomo en la primera razón, ¿no? Entonces, aquí esa es la composición del baño de zinc y el incremento de peso, o sea, hay una reducción considerable dada esta diferencia de tensión superficial y de fluidez y de escurrimiento en la composición de las piezas, ¿no? Entonces, hay una reducción significativa en la composición del baño y en el peso a la hora de que se utiliza bismuto. Por eso es importante que cuando se trabaja muy cerca de la norma, se haga una evaluación criteriosa de utilizar bismuto, porque es muy probable que se reduzca el consumo, ¿no? Y la otra razón es la tensión superficial, como les había comentado, ¿no? Hay una disminución fuerte en la tensión superficial y hace con que haya un mejor escurrimiento, un mejor acabado. Así es una muestra sin nada de bismuto y así es una muestra con 400 partes por millón de bismuto en el baño, ¿no? Entonces el bismuto presenta una baja tensión superficial, mejora la fluidez, piezas con superficie más uniforme y menor necesidad de reparos de las piezas, ¿no? En este caso, la pieza ya salió así, sin la necesidad de reparos, ¿no? Bueno, unas consideraciones finales sobre utilización de aleaciones, ¿no? La utilización de aleación ayuda a minimizar el efecto de la reactividad del acero, mejora el acabado y ayuda en la reducción del consumo. Sin embargo, la utilización de aleaciones requiere un dominio del proceso, un control del proceso, ¿no? Una carta de control, no estar cambiando parámetros a la vez, ¿no? Porque si no, uno no va a saber qué es lo que ha mejorado. Entonces, utilizar aleaciones requiere saber, en mi último año, cuál ha sido mi consumo de zinc, cuál ha sido mi generación de dross, cuál ha sido mi generación de ceniza. A partir de la fecha que empecé a utilizar aleación, en cuánto me bajó la generación de ceniza, en cuánto me bajó el consumo específico. Del acero que galvanizo, ¿cuánto de acero es reactivo? ¿Es 80%? ¿Es 20%? Si es solo 20%, ¿tiene sentido yo utilizar níquel o no tiene sentido? Entonces, este tipo de control es muy importante a la hora de hacerlo, ¿no? Y Nexa, como proveedor, ayuda a los clientes muchas veces en este control, ¿no? En América Latina y ahora con la pandemia está un poco más complicado los recibimientos de muestras, ¿no? Pero aún así a los clientes que quieren utilizar aleaciones, con gusto ayudamos haciendo los análisis del baño, que muchas veces también recomendamos buscar laboratorios locales, porque al final muchas veces requiere una reacción rápida, ¿no? Y hasta que lleguen un envío de una muestra de Chile, de Ecuador, hasta el laboratorio en Perú y hasta tener el resultado puede llevar un par de semanas. Entonces, muchas veces es algo que puede ayudar y dar un norte en este desarrollo, pero el desarrollo de laboratorios locales también ayuda bastante, ¿no? Por último, no es aleación, pero es un formato distinto, las ventajas de utilizar jumbos. Reduce la generación de ceniza debido a un menor área superficial y la menor agitación en el baño comparado a las barras. Proporciona más seguridad en la alimentación, elimina el riesgo de proyecciones de zinc y hay una mayor facilidad en el transporte y almacenaje, reduce el tiempo de parada debido a la alimentación del material con una mayor velocidad.
disminuye la contaminación de hierro proveniente de la canasta de alimentación que muchos hacen, o si no, hacen con la canasta cuando se mete el zinc y el zinc se va al fondo, revuelve todo el dross, hay que esperar para estar retomando la operación. Elimina problemas de desvío de material o robos, ¿no? Las ventajas de utilizar el Jumbo son esas. Los puntos de atención es que son recomendados almacenar en locales techados para evitar el contacto con agua y posibles explosiones, sabemos, ¿no? Calentar el Jumbo al lado de la cuba antes de la alimentación reduce los riesgos de choque térmico, ¿no? Y es recomendable tener un pontegrúa o un montacargas capaz de suspender el Jumbo. La verdad no es que sea recomendable, es mandatorio, porque si no, no hay cómo manejar el Jumbo, ¿no? Y bueno, las consideraciones finales van muy a los galvanizadores, aunque sirve para cualquier mejora de proceso en cualquier lado, ¿no? Monitorear, analizar y controlar el proceso, mantener registros precisos del proceso, ¿no? En el caso de galvanizado, tener atención a lo básico. Las condiciones de llegada de la pieza afectan el desengrase, que afecta el decapado, que afecta el enjagüe, que afecta el flux, y las condiciones del flux afectan el baño de zinc. Tener un equipo entrenado, operadores deben conocer los principios básicos del proceso de galvanizado, deben estar listos y saber cómo actuar cuando los parámetros de proceso cambian, y deben ser regularmente capacitados, y nos ponemos a entera disposición de nuestros clientes y amigos para estas capacitaciones. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Ojalá hayan aprendido algo, haya aportado a su día a día, a su conocimiento, y quedo a disposición para responder algunas preguntas.